Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día ven este podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo. Y como siempre, pues estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega, Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atahualpa? Bien, bien, gracias y un saludo a todos los que nos escuchan. Ahí buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Y aquí otra vez dándole a este su podcast y nuestro podcast. Exactamente, este nuevo capítulo de nuestro podcast y pues vamos a abordar un tema que hemos mencionado durante varios capítulos, pero que pues, no lo hemos abordado de manera plena y algo que a los dos nos interesa, que en nuestros temas de investigación lo hemos abordado, que es la cuestión de la ecología, el medio ambiente, y que a pesar de que en diferentes capítulos hemos hecho referencia o hemos redireccionado de cierta manera a la cuestión del medio ambiente, pues hoy de lleno hablar totalmente de lo que es medio ambiente, de lo que es ecología. Y esto mismo, cómo se aborda, cómo se observa, cómo se analiza, cómo relacionarlo con la cuestión, con la disciplina de la psicología social, ¿no? Entonces, pues como siempre he hecho el ruedo a Miguel. Miguel, ¿qué nos puedes decir desde tu perspectiva e incluso evidentemente con el estudio que realizaste de tu licenciatura? ¿Cómo percibes, cómo delimitas, cómo adjetivas, cómo conceptualizas lo que es medio ambiente, lo que es ecología? Pues empecemos con medio ambiente, ¿no? Más el medio ambiente, por ejemplo, a lo que se refieren cuando hablamos de medio ambiente, es como todo este sistema, ¿no? O podemos definirlo así, es como todo este sistema de físico, ¿no? Por así decirlo, de un lugar, y de los seres vivos que habitan ese lugar, ¿no? Es como todo este hábitat, podría decirse, ¿no? Ese es como el medio ambiente, ¿no? Es todo esto visible, tangible y, y parte de la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Mientras que la ecología, pues va a ser el estudio de las interacciones que hay entre los seres vivos, ¿no? Entre estas interacciones que tienen el medio ambiente y todos los seres vivos. Anteriormente, por lo que estuve leyendo, había como una definición de ecología que como que hacía a un lado a los seres humanos, güey, ¿no? No sé si nada más, o fue lo poco que entendí, o lo mucho que entendí, como que solamente era como el medio ambiente y los animales, ¿no? Así como que eso simplemente estudia la ecología. Ya con el pasar del tiempo, ya se fue como involucrando eh, al ser humano, ¿no? No sé por qué, o fue lo que entendí. No sé si tal vez ya sería como plática con otras personas o algunos otros expertos que nos dijeran por qué como que se alienaba al ser humano, ¿no? Si de todos modos usaban el concepto de ser vivo, ¿no? Y si los humanos somos seres vivos. Pero justamente eso es como que a lo que se refiere a la ecología, ¿no? Como el estudio de estas interacciones entre los seres vivos. Y refiriéndonos a los humanos, también ya es como parte de lo cultural, lo social, lo político y lo global, güey. No, ya no simplemente es como este proceso localizado en un hábitat natural, digámoslo así, sin ser conquistado por el hombre o si están habitados por el hombre, sino también ya las ciudades, los pueblos, todo este tipo de cuestiones e infraestructuras que ha hecho el hombre, también ya entran en parte del estudio de la ecología. Sí, y ya que mencionaste algo importante, como que esa delimitación en cuanto a seres vivos y pues evidentemente ¿no? Uno como ser humano evidentemente es un ser vivo, nada más que tú pues, mencionabas en su momento que pues se ahondaba más a la cuestión de los animales, ¿no? Como seres Ujú, vivos, que al final de cuentas somos parte de ese enorme hábitat, ¿no? De ese enorme ecosistema, de ese enorme pues como que delimitación de los diferentes tipos de seres vivos que habitan, ¿no? Y entonces justamente, ¿no? Este estudio o esta rama de la biología como lo que es la ecología, que es el estudio de las relaciones entre los seres vivos y el entorno, ¿no? Pues los seres vivos entre sí y su ujú, entorno, y asimismo cómo esta misma interacción afecta o beneficia en la distribución o en la abundancia de este mismo entorno, porque ujú. evidentemente, pues, vemos que con el paso del tiempo la creciente existencia de seres
pues ya no diría vivos generalmente, sino humanos principalmente, que somos los que afectamos esta cuestión del entorno, ¿no? Porque a fin de cuentas, dejando de lado a los seres humanos como parte de esos seres vivos, los otros seres vivos dentro de este mismo ecosistema, dentro de ese mismo medio ambiente, de un entorno en específico, pues saben cómo mediar, cómo realizar esa distribución o abundancia, ¿no? Dentro de un ecosistema. Lo podemos ver en diferentes ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en bosque, en montaña, en selva, entre muchos otros, que hay ese equilibrio, porque evidentemente todo ser vivo pues, necesita de la naturaleza, pero no es un consumo voraz, no es un consumo estratosférico que propicia que no continúe ese equilibrio, que no haya esa distribución y que esa abundancia como que vaya en detrimento, ¿no? Pero al final de cuentas, estos seres vivos dentro de estos ecosistemas pues, logran ese equilibrio, logran ese desarrollo óptimo en comparación con los otros seres vivos, los más tóxicos y destructores que somos nosotros, que con justamente en diferentes épocas, ¿no? Siempre decimos el consumo exacerbado, el consumo de recursos naturales indiscriminadamente, la idea de ser la raza superior en el ecosistema, en la naturaleza, el ser vivo de, superior por excelencia, ¿no? El que tiene la capacidad y la autoridad de disponer a diestra y siniestra de todos los recursos naturales, de llegar y modificar un ecosistema, un entorno, un medio ambiente, evidentemente, ¿no? Y eso mismo propicia que pues no haya ese equilibrio de por medio, ¿no? Y como mencionaba Miguel, de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado a lo largo de nuestras investigaciones dentro de nuestras licenciaturas para abordar el tema del medio ambiente, de la ecología, del daño humano a la misma, de esa modificación. Y lo que hoy en día vivimos, ¿no? La cuestión del cambio climático, que pues evidentemente está causando estragos pues ya para muchos son irreversibles o que están en un conteo regresivo hacia una extinción, ¿no? Prácticamente, en el cual se evidencia que al final de cuentas este ser vivo llamado humano es el que propicia ese desequilibrio, es el que propicia esos estragos, es el que propicia ese tipo de daños que pues en muchas ocasiones, como lo mencionas, son irreversibles y esto mismo propicia que pues haya, no sé, una modificación de los entornos, de los medios ambientes, de los ecosistemas, y, y haya como que una reacción, una respuesta de la naturaleza en este caso, que pues implique cambios por ejemplo, en el clima, como pues evidentemente el cambio climático lo dice, cambios, pero cambios drásticos, cambios fuertes, cambios que han sido muy, muy difíciles para que el ser humano se vaya acoplando, ¿no? Lo vemos hoy en día con los calores extremos, con el derretimiento de los polos, de los glaciares, y que eso, por ejemplo, muchos dirán, pues, ¿cuál será el problema de que se derritan los glaciares? Que subiera el nivel del mar y que justamente tú lo mencionaste en un podcast pasado, varias islas, varios países, varios extensiones de territorio, de tierra como tal, van a quedar sobrepasados por el nivel del mar, va a haber una modificación de los ecosistemas, va a haber una mayor necesidad de varios recursos naturales por este cambio, esta modificación climática, y esto mismo propicia que se vaya modificando todos estos ecosistemas y que este mismo medio ambiente del que nosotros formamos parte, pues se vaya modificando y no sea óptimo para la vida humana, ¿no? Entonces vaya, que la gente vaya migrando a otros lugares, evidentemente las personas, la gente que vive a orillas del mar y que en algunos casos, por lo mismo de que se eleve el nivel del mar, pues evidentemente van a experimentar esa necesidad de cambiarse de lugar, de ir a otro ecosistema, de ir a otro lugar donde puedan estar a salvo, donde puedan estar mucho más seguros, porque con el crecimiento del nivel del mar, varias extensiones de territorio, de tierra, van a estar totalmente cubiertos por el mar, va a haber esa misma modificación. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que estar migrando. Entonces, y eso mismo pasa con estos otros seres vivos, ¿no? Las deforestaciones, la destrucción de montañas, la destrucción de varios ecosistemas propicia esa migración, pero pues eso evidentemente pues él se realiza con esa idea absurda, ¿no? Con esa idea de que uno como ser humano es el ser vivo
más poderoso y sobre todas las cosas tiene que disponer de los recursos naturales y destruir y acabar varios ecosistemas, pues lo hemos visto, ¿no? Con la idea del progreso, con la idea de la comunicación, con la idea de esto, del otro, un sistema capitalista en el cual debe de haber un consumo, un consumismo extremo, sin pues percibir o entender ese, como lo menciona, ¿no? Ese conteo regresivo en extinción, esos daños irreversibles, porque pues evidentemente hoy en día vivimos en la era del consumismo, en la era de entre más mejor, sin que haya una necesidad plena de ese tipo de consumismo, y en este caso el consumismo extremo de los recursos naturales, de todos los bienes de la naturaleza, sin que tengamos presentes o percibamos que pues no son recursos infinitos, que no son recursos que puedan pasar generaciones y generaciones sin ningún tipo de alteración, y que esto mismo a su vez propicia esa alteración en diferentes ecosistemas, que va haciendo como que una bola de nieve, ¿no? Y al final de cuentas llega y suscita esta cuestión del cambio climático que todos vivimos y que todavía hay muchos descerebrados, muchos amorfos que pues siguen negando la existencia del, del cambio climático, siguen negando lo innegable, siguen negando las evidencias plenas. Y aunado a ello, pues también hay muchos que lucran con esta cuestión, ¿no? De, del activismo medioambiental, Ujú. del activismo en favor y que es totalmente necesario, pero que muchos lucran con esta situación sumamente lamentable y sumamente adversa que muchos vivimos, ¿no? Entonces están como que esos dos principales elementos a tratar. Por una parte, toda esta cuestión del consumismo que deriva en que mucha gente diga, no, es que esto no puede pasar, no se van a acabar los recursos, esto no es real, o sea, el cambio climático no existe, bla, 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 bla. Aunque haya evidencia plena de la modificación de los climas, de los ecosistemas, entre muchas otras. Y por el otro lado, pues mucha gente que se dice llamar ambientalista o ecologista o activista, pero que puede, pues evidentemente, ¿no? Como existe mucho y sobre todo en Europa, esta cuestión de los que lucran, de los que son pseudoambientalistas, eso es en verdad, que solamente buscan un poco de atención pública, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y tocaste varios temas importantes, ¿no? Por ejemplo, esta relación que existe entre el ser humano o nosotros con el medio ambiente, ¿no? La importancia de la ecología como ciencia para estudiar, pues justamente a este, ¿no? Al hombre y al medio ambiente, güey. Eh, pues más adelante podremos igual hablar del tema de la sustentabilidad, ¿no? Que viene aunado con esto, esta compra excesiva, este daño excesivo por, por sobreexplotar las tierras, ¿no? Pero pues, por ejemplo, pues, para ir tomando como un orden y agarrando también muchos de los puntos que mencionas que son importantes, pues por eso creo que es necesario hacer una ecología, aunque actualmente igual y ya más bien ya es así, que más bien qué bueno que la ecología como que giró o tomó esa rama tratando de involucrar a las ciencias sociales y decir y investigar cómo y resaltar sobre todo la importancia y el daño que estamos haciendo como personas eh, al medio ambiente, ¿no? Y esto también ha creado que muchas personas y muchos seres, ¿no? Sí, pues sí, pues en sí muchas personas, ¿no? Hayan como recapacitado y tomado la importancia a esta ciencia, ¿no? Y a lo que dice la ecología, ¿no? Y también ha hecho como esta reflexión de que los seres humanos y el medio ambiente no son como cosas separadas, ¿no? Como que están muy lejanas una de otra, ¿no? Sino que el medio ambiente o tu hábitat o tu ecosistema, pues es en el que estás habitando, ¿no? Porque todos tenemos esta imagen de medio ambiente y bosques, praderas, lagos, ríos, etcétera, ¿no? No, pues medio ambiente también y hábitat es como pues todo esto en donde estamos en sí, ¿no? Hemos transformado o modificado el paisaje, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hemos modificado el paisaje de los lagos por edificios, etcétera, pero sigue siendo nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, también hay que
pues agradecerle, por así decirlo, a la ecología, como que esta manera de que nos ha hecho reflexionar a partir de cómo se ha transformado esta interacción entre hombre y naturaleza, hombre y medio ambiente, ¿no? Y que siento que aún queda mucho por trabajar porque, como lo acabo de decir, ¿no? Existe esta imagen mental de lo que es el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Y pues no, desafortunadamente también la evolución del hombre, la evolución de las prácticas, las revoluciones industriales que ha habido a lo largo pues de nuestra existencia, pues gracias a ello también se ha transformado el medio ambiente, ¿no? Y por ende, es importante decir que el ser humano debe de estar consciente, o nosotros como personas debemos estar conscientes que todo está interconectado, que todo está conectado, ¿no? De esas personas que creen, como lo mencionamos en algún podcast o en alguna plática, estos desastres naturales que han pasado a lo largo del planeta, del país, no son casos que se quedan aislados, ¿no? Sino van a ser casos que de alguna u otra forma van a afectar eh, no solamente al lugar, sino a todas las personas que dependen del lugar, ¿no? Por ejemplo, las cosechas, las siembras, y eso se va a reflejar en pérdidas económicas, en pérdidas de algunas cuestiones pues sociales que van a estar en todo entonces esto se va a reflejar también en estos temas sociales, ¿no? Que va a alejar a toda esta población o que va a alejar de alguna u otra manera a estos futuros socios comerciales porque estos desastres naturales afectan de alguna u otra forma a otros más lejanos, ¿no? Eso es como el punto de todo esto, ¿no? eh, Hacerles ver que existe una conexión o una interconexión entre todo lo que hacemos, no solamente nos afecta a nosotros, ¿no? Sino a los demás. Y justamente también este es un pensamiento que deja tanto le- los ecologistas y la ecología, ¿no? Que es como nuestras acciones, de alguna u otra forma, o esta manera de explotar la tierra y los recursos naturales, eh, están perjudicándonos tanto a nosotros de manera presente como a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso es como parte importante de lo que está tratando de hacer la ecología, hacernos conscientes de que las acciones que estamos tomando hoy o que las acciones que tomemos hoy no perjudiquen en el mañana, ¿no? Y esto también lo retoman todos estos activistas que ya mencioné, hasta que algunos, aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen o con lo que divulgan, eh, que también la han transmitido, ¿no? Como que cuidamos el presente para tener un futuro o cosas así, ¿no? Pero justamente también este término se ha confundido mucho, ¿no? Una cosa es ser un ecólogo y otra cosa es ser un ecologista, ¿no? Mientras que el ecólogo es el que estudia la ciencia, el que tiene datos duros, por así decirlo, ¿no? No es como pertenecer a un movimiento o tener un ideal, ¿no? Que más bien eso es lo que buscan los ecologistas, ¿no? Es un futuro ideal de una convivencia entre seres humanos y medio ambiente, mientras que el ecólogo es el que va a estudiar todas estas relaciones para tratar de mejorar o de darle una explicación a estas interacciones que están existiendo, ¿no? Y pues gracias a ellos no me acuerdo si fue en el 78, en el 68, perdón, tengo mala fecha ahí, eh, cuando pidieron a la ONU que se hablara con respecto a todo esto del medio ambiente, de los temas ecológicos, de la ecología, cómo funcionaba. Entonces, la ecología socialmente sí ha estado presente en eh, entre comillas, lo voy a poner porque en muchos de los cambios sociales, ¿no? Que ha habido a la percepción o a la perspectiva que tienen muchos del medio ambiente, ¿no? Es como que también, o sea, para mí es claro y que tenemos que dejar claro que ecologista y ecólogo no van de la mano, ¿no? No, ni un ecólogo siempre va a ser un ecologista, ni un ecologista va a ser un ecólogo, ¿no? Los Y ecologistas, también pues, un activista es otra cosa. ajá, ¿no? Y justamente ellos, los ecologistas, pues van a tomar la información de los ecólogos, ¿no? Es como pues lo que ellos están sacando, nosotros lo vamos a replicar de manera
que apoye o que sustente los ideales de lo que creemos en nuestro grupo, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde se empiezan a tomar pues temas que los que nosotros manejamos más, ¿no? Temas más sociales, temas de comportamiento de grupos, como ya lo hemos mencionado en otros, ¿no? El activismo radical, todas estas cuestiones. También en cuestiones políticas, ¿no? Se ha visto reflejado cómo, pues al menos aquí en México, que para mí, eh, pues ahora investigando, es como que tenemos la copia de un partido español y los españoles tienen la copia de un partido ruso, ¿no? Que es el Partido Verde. Entonces, y se lo van trayendo así, ¿no? Que manejan o se manejan bajo el discurso de apoyar y de defender el medio ambiente a través de conocimientos ecologistas, no simplemente como de conocimientos según ellos, pues porque somos hippies, por así decirlo, y vamos a cuidar el medio ambiente y la relación que tenemos con la madre tierra o la Pachamama, ¿no? Sino supuestamente los partidos nacieron eh, por así decirlo, de alguna manera, ellos lo empezaron a relacionar con la izquierda, ¿no? Como esta forma de rebeldía, esta forma de oponerme a los grandes, a las grandes empresas, a los grandes partidos políticos que tenían como respaldo a estos grandes, pues no sé, ¿no? Estas grandes fábricas, estos güeyes con mucho dinero, ¿no? Entonces, ayer justamente estaba leyendo en un artículo, no me acuerdo el nombre del artículo, solo me acuerdo que es de España, eh, citaron como a este partido, a estos grupos rusos de ecologistas, que decía el medio ambiente o la naturaleza, no me acuerdo bien, no es de izquierda ni derecha, ella debe ir por delante, ¿no? Haciendo referencia a que es más importante el cuidado como tal del medio ambiente y que no debe de estar involucrado en, en estos temas políticos, ¿no? Y justamente, pues, es aquí donde, pues, ya la ecología, el medio ambiente ya se mete a nuestros terrenos más sociales. Sí, ¿no? Y justamente mencionaste algo de que casi no pasa, ¿no? Utilizar el oportunismo de la causa, de muchas causas sociales, en este caso el activismo, pero el activismo, no, el activismo ecológico, este, o todo lo relacionado, ¿no? Por ejemplo, desde los ecólogos, ecologistas, activistas medioambientales, ecologistas que están, como lo hemos mencionado, ¿no? En el campo de batalla y justamente, ¿no? Este tipo de, pues, amorfos llamados políticos o partidos políticos que utilizan la causa, como decimos coloquialmente, ¿no? Se cuelgan de ello para argumentar que son conocedores, que son preocupados, que son hippies, ¿no? Como dices tú, en los cuales, pues evidentemente digo, si uno que ha estudiado, que se ha dedicado a estudiar para su licenciatura, por un interés personal y demás, siempre tenemos en mente que se necesita mucho más y que nunca logramos abarcar gran cosa porque es algo enorme. Evidentemente, pues, esos amorfos que no tienen conocimiento pleno, que creen tenerlo, o que creen que ese tipo de acciones o de causas que ellos están haciendo propician una mejora al medio ambiente, que se cuelgan de eso, ¿no? Ecologista, medio ambiente, este, todo ello, pues tratan de aplicar esa influencia, ¿no? En la sociedad, de decir, bueno, es que yo como integrante de un partido político me preocupo y estoy realizando acciones en beneficio de todos por la preservación del medio ambiente y bla, 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 como los choros que se echa Miguel, ¿no? En cada podcast. Entonces, eso mismo propicia que, como justamente como lo mencionaste, ese interés o ese mismo estudio o ese mismo vínculo que podemos abarcar por medio de la psicología social, evidencia esta cuestión de cómo por una causa que es sumamente importante, que es sumamente necesaria, como es la preservación del medio ambiente, el conocimiento del desarrollo de la ecología, el desarrollo de la conciencia con base y referencia a la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, lo utilizan como ese botín político, ¿no? Lo utilizan como ese medio de distracción, lo utilizan como ese medio de influencia para argumentar, que conocen algo en específico para argumentar,
que realmente les interesa, para argumentar que eso es algo que debe de estar presente siempre. Y sí, debe estar presente, sí debe de ser algo que se conozca, sí debe de ser algo universal. El problema es de que no lo es. El problema es de que ellos lo utilizan como una mera herramienta de beneficio personal. El problema es de que, como tú dices, ¿no? Este partido es una copia de este partido, que a la vez es una copia de este partido, y si es que en algún momento se llegó a desarrollar el primer partido que de ahí derivó en un sinfín de copias, realmente lo hizo con el afán de preservar el medio ambiente, de preservar o desarrollar ese cambio de conciencia, desarrollar mecanismos o políticas públicas realmente direccionadas en el beneficio real y absoluto del medio ambiente, pues hoy en día, por ejemplo, aquí en México no existe, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues todo ello se utiliza como una herramienta para ya no diría yo para concientizar, porque pues estas bestias no concientizan sobre el medio ambiente, porque no conocen el medio ambiente, porque no han estudiado. Repito, uno que no es un especialista y que a final de cuentas ha estudiado y que bueno, pues nosotros no nos consideramos especialistas a pesar de haber estudiado y seguir desarrollando este tema para nuestro desarrollo académico, no nos consideramos especialistas y ahondamos en lo poco o más o menos que hasta el momento hemos analizado, que hemos desarrollado, que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque esto es algo, como lo decía hace un momento, es algo abismal, es algo grande, es algo que igual debes de utilizar debes ir por cierto camino para poder estudiar algo en específico del medio ambiente. Entonces, si uno como estudioso, como interesado, como preocupado de la situación, no logra comprender y dimensionar todas las problemáticas relacionadas al medio ambiente, todas las posibles soluciones, si no logra entender a grandes rasgos cómo esto ha llegado a algo tan abismal como esta cuestión del cambio climático, pues, ¿cómo esperar esto de personas que ni al caso, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, de este tipo de organizaciones, de partidos o de incluso activistas, pues realizan ese tipo de acciones. Igual, ¿no? Porque es la moda, porque es lo que hoy en día tiene auge, igual porque pues solamente pues, es muy fácil nada más estar aquí en un podcast hablando o estar en frente de alguien hablando, pero qué decir, bueno, ¿y qué se propone? ¿Qué estudiar? ¿Qué hacer? Nosotros, como siempre hemos dicho, ¿no? Pues investiga sobre el tema, investiga sobre esto, sobre el otro, sobre lo que hemos hablado. Pero pues nada más llegar y que alguien, unos discambientalistas llegan y digan, ya nos arruinaron nuestro futuro como niños y bla, 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 cuando no propusieron nada, cuando no hacen nada, cuando solamente sentarse fuera de un parlamento, eso ya es un activismo ambientalista que va a beneficiar, pues la verdad que eso está destinado al fracaso allá, ¿no? Pero bueno, Sí, diría exactamente. Miguel, sé congruente y no te desvíes del tema. No, pero este, tienes razón, ¿no? Con ajá, este tipo de activismos, ¿no? Y justamente me acordé de un caso hablando de política, pero lo estoy buscando en internet, güey, y no sale, entonces no sé si mi memoria acá tuvo un fallo en la Matrix, pero según yo, Jorge Caguache había tenido como un problema, ¿no? De esos, y él pertenecía a un partido pertenecía verde. primero a Nueva Alianza y luego al Verde. Ajá, ¿no? Y yo me acuerdo que fue, o sea, yo recuerdo que fue muy sonado ese problema de Jorge Cahueche sobre la tenencia, según yo, de algunos animales exóticos en su casa, pero estoy buscando en internet, güey, y no sale, entonces igual y yo tuve un fallo en la Matrix, pero yo recuerdo que sí porque donde yo daba clases de tenis, bueno, donde yo más bien yo no las daba, ¿no? Sino iba con el profesor de tenis, este, era pues como un rumor, ahí sí era un chisme, ¿no? Hay un chisme donde se decía que pues gran parte de ahí de donde vivía pues tenía varios animales, güey, ¿no? Entonces, justamente me acordé que sí fue un pues algo muy sonado, pero lo busqué en internet y no está, güey, entonces igual y fue un fallo en la Matrix, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Dicen, ahí hubo un cambio de realidad y estoy mintiendo, güey. ¿No? Ay, bueno, y también para de una vez decirlo,
La cita que decía es de los verdes alemanes, que no sé cómo se pronuncia en alemán, que dice algo así como Die Grünen, y que fue en un manifiesto en 1984 que dice la ecología no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino va por delante, ¿no? Y para que quede clara la cita y de dónde salió, ¿no? Para que no digan que soy choro. Pues sí lo eres, pero pues ya que... Sí, justamente, ¿no? Mencionabas estos bodrios que se hacen pasar por políticos y que de repente se vuelven ambientalistas, de repente se vuelven interesados por la causa, como este de Efesio, ¿no? Que mencionaste que estaba en Nueva Alianza y después el Partido Verde y entre muchos otros adefesios, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? A eso va direccionado mi crítica, ¿no? Sin ser un especialista, quisiera hacerlo, evidentemente, pero pues me falta muchísimo tiempo de estudio. Pero evidentemente, ¿no? Dimensionar y entender sobre todo las problemáticas que hoy en día vivimos, y como lo hemos dicho, ¿no? Tanto un servidor como Miguel, pues estudiamos para nuestras licenciaturas eh, temas relacionados al medio ambiente, a la preservación, al cuidado, al, al desarrollo sí, el desarrollo de conciencia sobre la importancia del medio ambiente. Y al final de cuentas, poco a poco vamos abriendo pues, nuevas puertas sobre lo que pasa, ¿no? Y a pesar de que vamos desarrollando o entendiendo o aplicando ciertos conocimientos, después va creciendo ese conocimiento, esa gama de información, y pues repito, ¿no? Te vas dando cuenta que en el momento que pues es insuficiente lo que conoces y debes seguir conociendo y conociendo y conociendo, y al final de cuentas eso propicia pues que de algo tan abismal como todo lo relacionado al medio ambiente, a la ecología, a su desarrollo, a su aplicación, a sus vertientes, entre muchas otras cosas, es algo tan complejo que pues sería totalmente absurdo considerar o tener presente que ciertos personajes, que ciertas acciones, que ciertas actividades puedan propiciar esto. No, no digo que no se deba adaptar, no, evidentemente, pero justamente como lo mencionaba Miguel, creo que todos logramos de cierta manera contribuir, como se dice coloquialmente, con ese granito de arena, ¿no? Tanto los ecólogos como los ecologistas, como los activistas, pero hago hincapié, los activistas de verdad, o sea, ni Miguel ni yo somos activistas, sino estamos dentro del interés de la preservación, de la ecología, de todo esto del estudio, pero hay muchos que son realmente ecologistas y que están actuando, como su nombre lo dice, Ujú. ¿no? En la actividad. Y esta situación que se eclipsa por pseudoambientalistas, pseudoactivistas, payasitos que creen que por estar en un partido o por hablar medio de algo o dar discursos pedorros y aparentar que son ambientalistas. Digo, porque repito, ¿no? Nosotros no somos activistas nos consideramos activistas, ni decimos Miguel es esto y yo soy esto, no. Pero muchos otros que actúan como activistas o creen que son activistas o creen actuar como activistas y no lo son y que no proponen, que no realizan, que no hacen algo realmente que valga la pena ser escuchado, ser visto, ser seguido, ser imitado, y que entonces aquí es cuando entra esa problemática de por medio, ¿no? Decir, bueno, pues evidentemente hay muchísima gente, muchísimos estudiosos, muchísimos expertos, muchísimos especialistas en la materia que contribuyen, que propician que la gente se interese, pues repetimos, ¿no? Un servidor y Miguel, que nos interesamos en el medio ambiente, en conocer todo sobre el medio ambiente, sobre la preservación, y que eso mismo puede contribuir de una manera mucho más importante, ¿no? Como lo decía Miguel, en otro podcast sería importante igual sobre la sustentabilidad, sobre el consumismo exacerbado, pero aquí de una manera mucho más generalizada, se le puede llamar de esta manera, hablamos de lo que es el medio ambiente, ¿no? Hablamos de lo que es la ecología y cómo esto mismo nos puede ayudar a entender y a dimensionar esta problemática que vivimos. Y evidentemente, pues ahí mismo, ¿no? Lograr entender ese equilibrio que hay de por medio entre lo que se hace, las acciones que realizamos como
como seres vivos que propician estas consecuencias negativas en el mismo entorno, en el mismo ecosistema, en el mismo medio ambiente del que somos parte, y esas mismas acciones que podemos realizar para un beneficio, ¿no? A final de cuentas, como lo hemos dicho, siempre va a estar de por medio esa huella ecológica, ¿no? No se puede borrar esa huella ecológica que uno deja plasmada en paso por esta existencia, pero pues puedes realizar acciones que contrarresten o disminuyan ese impacto, ¿no? Como lo hemos dicho en varios podcasts, el simple hecho de incluso no nada más llegar y plantar un árbol a lo güey, como decía Miguel en un podcast pasado, sino entender y dimensionar qué tipo de especie, cómo un árbol puede ayudar a una modificación del ecosistema, una reforestación, una preservación de diferentes recursos naturales, algo tan cotidiano como el uso del agua, como utilizar el agua de una manera responsable, entre muchas otras cosas como por ejemplo el consumismo, ¿no? Que en su momento lo hablaremos, cómo eso mismo propicia este cambio climático, cómo eso mismo propicia estas problemáticas medioambientales, cómo redireccionar esta cuestión del consumo y del consumismo, que son dos cosas totalmente distintas, y poder entender cuáles son los efectos, los estragos, las consecuencias que se están eh, percibiendo y experimentando hoy en día, ¿no? Y mejor orientarse y adentrarse en especialistas, en, en artículos, en libros, en documentales, en diferentes tipos de herramientas que tenemos al alcance de un clic, de un touch, en un celular, en una computadora, para poder entender y dimensionar realmente, ¿no? La cuestión de este cambio climático, la cuestión de lo que estudia y lo que desarrolla la ecología, lo que se debe de entender y se debe de mencionar como medio ambiente, y pues evidentemente no dejarse guiar por acciones de oportunismo, por máscaras ambientalistas, máscaras verdes que evidentemente no propician ni ayudan de nada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y pues cabe recalcar pues que el movimiento ecologista, como pues lo hemos, como yo, bueno, ya lo mencionaste y lo hemos mencionado, pues es un movimiento político, ¿no? Un movimiento político, social, y no político refiriéndonos a que tenga un partido, O una afinidad. ajá, no un político, un partido político detrás, ¿no? Sino que ellos hacen políticas o quieren modificar políticas públicas, eh, esta necesidad de, o sea, hablamos como del ecologista en el deber ser, ¿no? No como todos los ecologistas son así, ¿no? Porque también hay radicales, hay, es que no sé cómo se llama, pero bueno, es como esta rama femenina o feminista del ecologismo, no me acuerdo cómo se llama la rama, ¿no? Que también ha tomado como mucha importancia a través de los años para los estudios. eh, El ecofeminismo. el ecofeminismo, justamente, sí, ¿no? Entonces, es eh, tienen como bases fundamentales, ¿no? Como esta conservación, la regeneración de los recursos naturales, reducir la contaminación, mejorar la vida urbana, ¿no? Hacer críticas sociales, bueno, todo este tipo de hacer consciente a los gobiernos y a nosotros como personas o como ciudadanos, eh, en mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, tanto la calidad de vida como la interacción que hay entre ecosistema y ser humano, ¿no? Eh, Como que se nos debe hacer entender justamente eso, ¿no? Que, que no somos ni superiores al medio ambiente, ni que estamos completamente separados de ellos, sino que de alguna u otra forma, si perjudicamos eso, nos vamos a perjudicar nosotros, ¿no? O sea, por muy lejano que lo veamos, pues no es como esas personas que, que por más que les dices, güey, que por más que también intervienes en que tiran una basura, ¿no? En la calle, eh, o- yo lo puedo ver, aunque es más local este pedo, ¿no? Pero que tiran basura en las coladeras, ¿no? Y a lo mejor, y no son las coladeras de, bueno, al menos aquí, no todas las, sí, como que planearon, entre comillas, que hay como esas coladeras que recolectan el agua, ¿no? Fluvial,
y todo esto, y hay coladeras como tal del drenaje, ¿no? De aguas negras. Y entonces hay gente a la que le explicas que existe este pedo, esta diferencia, y para ellos es igual, güey, ¿no? Ellos dicen, ah, todos no se va a ir para el mismo lado, y tú, no, güey, no se va a ir para el mismo lado, ¿no? Bueno, igual y sí, ¿no? Pero pues supuestamente no tendrían que irse para el mismo lado, ¿no? Pero es justamente ser consciente estas personas de que, güey, en algún momento nos va a hacer falta agua, güey, esa agua, pues es más fácil de recolectar, etcétera, etcétera, ¿no? De tratar, cosas así, güey. Pero la gente cree que porque ya, güey, ya lo hizo, no va a afectar, ¿no, güey? Ya pasó y no. Y imagínate 1.000 millones de personas pensando de esta manera, güey, pues es una basurita, güey, ya son 1.000 millones de basuras, güey. Entonces es un puterísimo que la gente no entiende, eso es como que algo que la ecología y los movimientos ecologistas, güey, y muchas personas interesadas en el medio ambiente, es lo que tratan de hacerles ver, ¿no, güey? Que no, que todo estaba interrelacionado, güey, que nuestras acciones, aunque muy mínimas que parezcan, sí van a tener un cambio porque pues ahí vienen como los antiecologistas o no sé cómo decirles, güey, los que según también son muy reales y muy centrados que dicen, este, pues tu cambio, tu pequeño cambio no va a mejorar el mundo, ¿no? Y dices, va, bueno, no hay pedo, pero usan el argumento contrario como algo que sí pasa y que sí es verdadero, ¿no? Como el de, pues si hacemos algo malo le va a perjudicar a todos, pero si hacemos algo bueno, pues no va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces dices, pues qué mamada, ¿no? O sea, pues justamente es como lo mismo, güey, pero sí como que los movimientos, tanto nosotros como otros, a lo mejor nosotros no somos unos activistas que estemos siempre eh, dando información, no estemos presentes en muchos lados, ¿no? Porque hay personas activistas que desafortunadamente pues nos han dejado, güey, por defender como tal lo que ellos creen, ¿no? Y este es un problema que en México y creo que en Latinoamérica se vive mucho con estas personas que quieren defender el medio ambiente, pues ya después vemos que ya no están con nosotros, que les ha pasado algún accidente de forma trágica, eh, unos ya que son muy, muy descarados, ¿no? Ajá, que ya atentan directamente contra ellos, güey. Entonces, también el ser ecologista tiene como que ese riesgo, ¿no? Y que no debería de ser, güey, ¿no? Porque es un beneficio para todos, o sea, y justamente como lo mencionaste, creo que también es necesario hablar del ecodesarrollo, de la ecoeconomía, de la sustentabilidad, güey, y todos estos cosas, por así decirlo, que salieron a partir de los estudios gracias a la ecología y de la relación que encontró que, pues entre más modernidad, güey, esta correlación de entre más modernidad, menos cuidado ambiental, ¿no? Menos preocupación hacia el medio ambiente. Entonces, creo que sí es necesario que hablemos en un podcast sobre estos temas, porque también para mí la economía verde, la economía azul, eh, pues este tipo de la economía circular, que para mí en algún momento se me haría como la más factible, pero pues sigue generando contaminación, güey, ¿no? No es como que por más que reutilices, reocupes, transformes, güey, este tipo de cosas, güey, pues sigues produciendo basura, aunque le quieras a esa basura dar el, pues la utilidad lo más posible, alargar su utilidad, pero pues no, güey, ¿no? Entonces debe de haber algo, güey, de algo que hacer, ¿no? Y pues sí, pues esta es la importancia por eso es la importancia de la ecología, ¿no? De ver cómo eh, el medio ambiente se relaciona en todos los ámbitos, tanto con los seres humanos, pues más bien con todos los seres vivos, ¿no? Los cambios físicos, químicos que hay en la tierra, que hay en los seres humanos, que hay en las especies, que hay en los animales, ¿no? Gracias a nuestra contaminación, gracias a la relación que tenemos o esta mala relación que la mayoría tenemos con el medio ambiente, ¿no? Sí, y algo importante que resaltaste, esta cuestión de entre mayor, bueno, es Desarrollo. que, sí, o sea, no es que, o sea, decías desarrollo, pero pues,
como que es ese conflicto, ¿no? Si realmente es un desarrollo Ajá, sí. o es una regresión, ¿no? En este caso, porque justamente, ¿no? Mencionaste, entre más desarrollo, más consumo, ¿no? Mayor consumo. Y creo que esto es algo muy importante resaltar, que en su momento, de una manera mucho más extensa ya, poder en un podcast posterior hablar, ¿no? De la economía azul, la economía verde, la economía circular, de diferenciar la cuestión del consumo y el consumismo, ¿no? Y al final de cuentas, como tú mencionaste, pues sí, se puede propiciar estas acciones de reutilización, de reuso, de muchas acciones realmente que puedan propiciar un efecto positivo, por muy minúsculo que sea, pero un efecto positivo, ¿no? Como ejemplificaste, que 1.000 millones de personas dijeran, no, no hay que tirar esta basurita, pues son 1.000 millones de basuras menos, ¿no? O tantos millones de personas que digan, no desperdiciar el agua, pues cuántos litros y litros y litros de agua Ujú. se ahorraría, ¿no? Se podría utilizar en algo para muchísimas personas que no tienen el acceso a este vital líquido, entre muchas otras cosas, pero evidentemente, ¿no? Y como lo dije en su momento, la cuestión de Ah, sí. la huella ambiental, tu huella ambiental, Ecológica, pues está, tu huella ecológica está de por medio sí. y está latente y ya va a estar plasmada esa huella, ¿no? Pero como lo mencioné, pues evidentemente a menos de que nos extingamos como especie para que ya no haya este tipo de consumo exacerbado e indiscriminado totalmente, pues realizar, ¿no? O modificar o concientizar o decir, bueno, pues es inevitable para el ser humano, es inevitable no obtener un recurso natural. El agua es un recurso natural y es vital para el ser humano, entre muchos otros recursos naturales, pero evidentemente priorizar, ¿no? O entender qué recursos naturales realmente necesitan ser utilizados, en qué cantidad, qué tanta continuidad debe de haber de por medio, y eso mismo, pues, dimensionarlo, entenderlo y aplicarlo, ¿no? Porque, pues, nos vamos a cuestiones, por ejemplo, de la minería, entre muchas otras, y hay un uso indiscriminado cuando en muchas ocasiones no debería ser tanto el uso, no debería ser tanto la explotación. Mucha de la explotación de estos recursos naturales de la minería, pues son muchas veces innecesarios. ¿Por qué? Derivado de esto mismo del consumismo, derivado de esto del desarrollo, derivado de esta idea de la constante evolución, ¿no? De la vida. ¿Pero por qué? Porque está propiciado por el consumismo exacerbado, por la idea de que entre más mejor, por la idea de que entre este tipo de consumo, este tipo de cosas, este tipo de vida es mejor. Cuando, por ejemplo, me hace recordar lo que decía nuestro invitado, el profesor Carlos Arrega, ¿no? De que se debería de entender que el gris no es el color del progreso, ¿no? Debería ser el verde, el color del Ujú. progreso, ¿no? El color, la vista de ese progreso, de ese desarrollo, de esa idea de preservar el medio ambiente, de preservar los recursos naturales, de no llegar a ese inevitable conteo regresivo, ¿no? Ese conteo regresivo, esa extinción o ese agotamiento de los recursos naturales y esa idea innecesaria de buscar otros planetas para Ujú. poder preservar la vida cuando podrías preservar la vida que hay aquí. Podrías preservar los recursos naturales que ayudan a que continúe la vida en este planeta. O sea, ya nos chingamos este planeta, pues hay que buscar otro para chingarnos ese planeta, ¿no? O sea, Exactamente. una cuestión totalmente absurda y pues de ciencia ficción, ¿no? Pero a lo Stanley Kubrick, ¿no? Digámoslo, o entre muchos, o a lo Interestelar, entre muchas otras películas de ciencia ficción que hablan de esa idea de buscar la vida o desarrollar la vida en otros planetas, cuando pues evidentemente ni se conoce plenamente el planeta en el que vivimos, ¿no? Pero pues esa es la idea y evidentemente vamos a desarrollarlos en podcasts posteriores, lo que es el consumismo, este, lo que es la economía verde, la economía azul, la economía circular, entre muchos otros elementos de la sustentabilidad, entre muchos otros elementos y conceptos para poder entender a grandes rasgos de una manera pues lo más generalizadamente posible
esta cuestión del medio ambiente, esta cuestión de la ecología, porque evidentemente nos podemos echar 5, 10, 15 podcasts hablando de medio ambiente, hablando de ecología, hablando de preservación, Ujú, hablando de autores, de libros, de artículos, y ni así acabaríamos, y ni así lograríamos abarcar de una manera óptima o completa, ¿no? Este tema tan interesante, tan apasionante para un servidor, para el buen Mike. Y ujú. como lo hemos dicho, ¿no? A final de cuentas, tratamos de abordar el tema de una manera generalizada porque es muy complejo, es muy difícil y evidentemente para eso se necesitan varios podcasts, ¿no? Para poder abordar un concepto o una idea o poder desarrollar algo tan minúsculo como, bueno, pues, ¿qué es medio ambiente? ¿Qué es ecología? ¿Qué es economía azul? ¿Qué es economía verde? ¿Qué es la huella ecológica? ¿Qué es la economía circular? ¿Qué es consumismo? ¿Qué es consumo? ¿Qué es sustentabilidad? Cada uno de esos conceptos nos podría llevar un podcast, dos, tres, cuatro, cinco, solamente en delimitar, definir Ujú. y tratar de acercarnos con base en especialistas, ¿no? O en autores, en libros, en artículos, en documentales, y ni aún así podríamos llegar a una, a abarcar de una manera total y plena lo que es cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero pues esa es la idea, ¿no? ¿Crees? Sí, exactamente, ¿no? Y justamente aquí sí es donde nosotros entramos, ¿no? Porque en las propias vacantes laborales, güey, eh, cuando buscan a alguien para hacer para concientizar, ¿no? O sobre medio ambiente, buscan a personas de biología, eh, temas afines al medio ambiente directamente, ¿no? O sea, son personas que saben el nombre científico de la planta, del árbol, de las especies, etcétera, ¿no? Pero muchas veces se les olvida que también estamos nosotros, ¿no? Como ya sean sociólogos, psicólogos sociales, algunos antropólogos, los mismos ecólogos, bueno, se les olvida que existimos nosotros que podemos tener la capacidad de entender cómo se va a relacionar el ser humano con el medio ambiente y que estas ya, muchas de las cuestiones que quieren abordar, como ya lo mencionamos en ecología verde, azul, circular, la sostenibilidad, tiene que ver directamente con, con nuestro actuar como personas, como sociedad, en cuestiones políticas, económicas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros entramos, ¿no? Y se nos ve como un ente lejano, ¿no? Nosotros los que estudiamos ciencias sociales, se nos ve como un ente lejano que no estamos relacionados con el medio ambiente, sino que pues, nosotros simplemente es como observar a la persona, ¿no? O no sé qué les pasa en su cabeza, ¿no? Que no sé por qué no en algún momento dicen, bueno, sí es cierto, ¿y qué han hecho los de las ciencias sociales para ver el medio ambiente de tal manera o para cuidar el medio ambiente de tal manera, ¿no? Para promover los cuidados ambientales. Entonces, como que se les olvida que existimos nosotros y muchas veces sí tienen especialistas en ciertos temas, pero que no saben cómo relacionarlos con la vida en sociedad, ¿no? Pues pueden ser expertísimos en sus temas y nosotros podríamos darle una visión más social, ¿no? Más que más específica, central y dura, por así decirlo. Pues nosotros ya vamos como a abarcar todo esto, ¿no? De pues, qué se puede hacer, por qué la gente actúa de tal o cual manera, ¿no? Eh, por ejemplo, que nosotros nos decimos o nos nombramos o queremos estar en el activismo medioambiental, pues fácilmente podría alguien a debatirnos, ¿no? Nuestro argumento o nuestra forma de actuar de, güey, pues estás ocupando una computadora que gasta luz y la luz y bla, 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 ¿no? Y tal así, güey, ¿no? Pero también ocupamos los medios para defender una situación o para explicar alguna situación, para reflejar esas situaciones. Entonces, claramente también hay muchas formas de obtener energía eléctrica, ¿no? Pero pues no sé por qué no lo han hecho, no conviene, es muy cara, etcétera, ¿no? Y seguimos haciéndolo a través de muchas veces del agua, ¿no? Del consumo de agua, güey. Algunas veces se obtiene también quemando algunos combustibles, etcétera, ¿no? Pero pero pues, güey, es como tratas de hacer un consumo responsable y creo que esto sí lleva para otro podcast, ¿no? El consumo responsable de algunas cosas, ¿no? No es como que porque tenga luz, güey, ya se están ocupando miles de litros de agua o de quemando
combustible, pues ya voy a dejar prendido mi foco, ¿no? Todo el pinche día o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, entonces, como tú lo has dicho, hay que hablar de estos temas en otro podcast, en otros podcasts más bien, ¿no? Más porque pues van a ocupar como que muchos podcasts, pero pues se les agradece, ¿no? Yo como para ir cerrando esto, se les agradece que nos pongan atención, que también pongan su granito de arena, eh, igual y si no quieren hacer como una actividad, pues nada más traten de no perjudicar un En la ecosistema, ¿no? medida de lo posible. Ajá, sí, no así como que digas, pues ese güey no va a tirar esta basurita aquí, no va a tirar esto acá, porque como lo dijimos en otro podcast, güey, yo no he visto un día, güey, en las páginas oficiales de Facebook, de la Semarnat o de la Conaví o así, o hasta de la misma, ajá, ¿cómo se llaman? Eh, Protección Civil, güey, o bomberos, que no estén apagando un incendio, güey. ¿No? Y son provocados por nosotros, ¿no? Por el hombre, no es como que se dé por sí solo, ¿no? Entonces, pues ahí en la medida de lo posible, pues les bueno, les decimos que por favor ahí traten de cuidar el medio ambiente, ya sea que también cuidan sus animalitos, su arbolito, su jardín que tienen ahí, y no sé qué más poder recomendar. No gasten agua, traten de regar Bueno, no desperdicien, nomás no, pues es ajá, imposible no utilizar el agua, ¿no? Más bien no desperdiciarla rieguen en las mañanas o en las noches para que, antes de las 12 del día o después ajá, de las 6 de la tarde, que es cuando el sol ya disminuye, sí, ¿no? para que pueda aprovecharse el agua lo más posible. Y sobre todo algo importante, ¿no? Como justamente vuelvo a mencionar al estimado Carlos Arrega, tener en mente, aunque sea un pequeño cuadrito de tierra para que la misma agua pueda filtrarse, para que haya un respiro, para que no todo tenga que ser gris, ¿no? Que debe de haber algo verde, algo Sí, marrón de la tierra, y de entender que pues somos invasores, ¿no? Al final de cuentas. Y tanto un exactamente. servidor como Miguel, perdón, ay, he estado hablando del burro por delante todo ese Ajá. tiempo. tanto Miguel como un, tanto Miguel como un servidor, vivimos en zonas de cerro y entendemos, por ejemplo, debemos dimensionar, pues nosotros somos los invasores, ¿no? Nosotros llegamos a Exactamente. modificar un ecosistema, nosotros llegamos pues, a deforestar o modificar o transgredir, o sea, llegamos como unos invasores, ¿no? Al final de cuentas. Y pues entender que sí, obviamente, ¿no? Es imposible que pues decirle a la gente, pues no construyas tu casa, no, debe de haber un lugar donde vivir, pero evidentemente pues tener plena conciencia de que pues se va, sí, o sea, el simple hecho de hacer una plastita de cemento para una casa, bueno, eso es un daño, sí, pero ¿cómo contrarrestarlo? ¿Cómo equilibrarlo? ¿Cómo decir, bueno, voy a construir una casa, pero voy a dejar un jardín, voy a plantar esto, voy a propiciar que haya ese, de cierta manera, ¿no? Ese equilibrio o propiciar que el daño sea lo menos posible o contrarrestarlo, enmendarlo de otra manera, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso, justamente también lo que iba a decir es que todo este tipo de procesos de cambio, ¿no? Es largo, es complejo, no se da de la noche a la mañana. Los cambios, las modificaciones, los cambios de conciencia son complejos y llevan su tiempo, pero evidentemente, ¿no? De acciones, ideas o costumbres mínimas puede ser algo que a un futuro propicie un cambio estratosférico. ¿Por qué? Porque solamente lo dice una o dos personas. Pero si eso va haciendo como un efecto dominó, pues excelente, ¿no? Al final de cuentas, esa es la idea de que se incentive, se concientice sobre el tema y pues algo tan microsimbólico, ¿no? Como lo mencionábamos, como no tirar basura, como no desperdiciar agua, como no dañar de una manera a grandes rasgos un ecosistema. Eso propicia un cambio, ¿por qué? Porque es algo individual que en su momento puede ser algo global, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y justo estas recomendaciones que acabas de dar son las que más fácil podemos llevar a cabo, ¿no? Porque justamente yo creo que sí es necesario hablar de la sustentabilidad y de todo este tipo de de desarrollo económico sustentable, así entre comillas, porque es muy caro ser un güey ambientalista, al menos aquí en México, ser un güey preocupado por el medio ambiente es súper caro, ¿no? O sea, conseguir.
para empezar, no hay lugares de refil que te estén llenando las cosas. eh, o sea, a lo mejor el agua, ¿no? En tu garrafón, llevas tu garrafón, te lo laven y te rellenan el agua, güey, ¿no? Y, pero pues demás compone como el jabón, todo esto, pues es difícil, ¿no? Y también no estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, ¿no? De prácticas tan fáciles como ir al mercado y llevar tus cosas, tus bolsas, eh, tus toppers, por así decirlo. Es como que sería lo más conveniente, pero la neta no estamos acostumbrados y eso es algo que, como dice Ata, ¿no? Es como ir cambiando poco a poco, eh, y ir retomando nuevas prácticas y cosas así. Entonces, por mí, ya por de mi parte, ya ha sido todo y pues ya saben, cuiden su arbolito, traten pues de no dejar mucha basura si salen a protestar, que para mí ese es otro tema que también tendríamos que tomar, que es algo Tocar. que yo me quejé mucho en algunas protestas del 2 de octubre y de la conmemoración, o por así decirlo, o el recuerdo de la marcha de los 43. Algo que yo me quejé mucho fue ese desmadre de la basura, que no sé por qué chingados dejamos tanta basura. Y algo que me gustó, que apenas acaba de pasar, no sabemos cuándo subamos el podcast, pero ahora en la marcha feminista hubo muchos grupos ambientalistas, dejemos de lado como el ideal feminista, sino que estaban diciendo, no sabes qué hacer con tu cartel, venlos a depositar a tal lado. Nosotros tenemos botes de basura o tenemos algunos camiones que te los pueden recoger y ya nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos, ¿no? O sea, como que justamente también, porque pues muchas veces ya no sabes qué hacer con tu cartel, ¿no? Ya no lo ocupas, muchos lo dejan ahí tirado, ¿no? Y entonces eso me gustó, güey, dije, a lo mejor estaría chido también implementarlo en todas las Las marchas marchas, manifestaciones. que faltan en el año, pues estaría chingón, ¿no? Ya se ocupan de una vez. Igual ellos lo sacan para... He visto que muchas personas hacen lentes a partir de papel y de plástico, entonces pues igual y pues les sale un negocio, ¿no? Y les sale la materia prima para algo. Pequeñas, grandes acciones, ¿no? Que al final de Ujú, cuentas son los consejos y las costumbres que siempre, ¿no? Reutilizar, rehacer, reciclar, entre muchas otras, ¿no? Pero pues como decimos, ¿no? Pequeñas, grandes acciones que de una manera individual se ven minúsculas, de una manera global, pues evidentemente se evidencia y se nota su impacto, ¿no? Pero pues pues esa es sí. la idea y claro, como por... Sí, ¿qué vas a decir? No, está bien, no digo que sí, que sí. Y claro, ¿no? Como mencionaste, pues un nuevo tema, o sea, temas de investigación, de interés y de desarrollo en este podcast. Evidentemente hay muchos y habrá muchos más, claro, ¿no? Vamos a abordar en varios podcasts todo lo relacionado al medio ambiente y también como lo propusiste, ¿no? Pues esta idea de dentro del mismo, la cuestión de las manifestaciones, dentro del marco de la cuestión del medioambientalismo, ¿no? Del Ujú. ecologismo. Esa es la idea, pues evidentemente con el paso del tiempo y de los podcasts, pues iremos hablando poco a poco de este tema tan apasionante, tan interesante, tan importante, pero sobre todo tan enorme para poder abarcarlo en un solo podcast, ¿no? Pero pues Exactamente, ¿no? bueno, como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Ata, y a todos los que nos escuchan. Exactamente, y sobre todo muchísimas gracias, como dice Miguel, los que llegaron hasta este faraónico final, los que llegan hasta el final del podcast, como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo capítulo de su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí